el, el sistema de seguridad social a veces es mixto entre los hospitales del Estado y los hospitales privados, con las ARS y con SENASA. Pero también ocurre lo mismo con las instituciones de salud de la Iglesia Católica. La Iglesia tiene, por ejemplo, Sedimat es de la Iglesia Católica. Sin embargo, la salud no es el único tema en que trabaja el Obispado de San Pedro. Nosotros quisiéramos aprovechar a Monseñor Santiago Rodríguez para mostrarle un video que nos llegó de la diócesis en que están más o menos toda la obra y luego entonces comentar las cosas que usted entiende en que los petromacorizanos, el sector del gobierno, los petromacorizanos ausentes y empresarios que en San Pedro son más de lo que uno se imagina, porque hay empresarios de cemento, empresarios de energía, empresarios de diferentes áreas de zona franca. Quisiéramos entonces mostrarles a ustedes, en la presencia del obispo de San Pedro, ese reportaje para entonces comentarlo en aquellos puntos en que podamos ayudar más. Carlos, adelante. Ahí está.
Hospital Católico Sagrado Corazón, Seminario Menor San Pedro Apóstol, Escuela San Antonio de Padua, Escuela Santa Clara de Asís, Centro Educativo San Pedro Apóstol, Escuela San José Obrero, Casa de la Juventud, además de 5 centros para envejecientes atendidas por las congregaciones de religiosas. El NPH, Nuestros Pequeños Hermanos, una de las casas hogares mejores dirigidos. El templo del distrito parroquial La Altagracia de Punta de Garza, que está actualmente muy avanzada su construcción. El Hospital Sagrado Corazón, el cual es un sueño de nuestro pastor que se ha hecho nuestro, cuya remodelación hemos comenzado para convertirlo en un centro de salud, con estándares actualizados en su estructura física, el equipamiento necesario y el personal de salud dispuestos a prestar un servicio digno, completo y económicamente accesible a los pacientes de nuestra diócesis y otros que están en proceso de iniciar, como el remozamiento de nuestra Catedral San Pedro Apóstol. Nuestra misión, como diócesis, es dignificar la vida de nuestra gente, educar nuestras comunidades en valores, promover la tradición y la cultura cristiano-católica de nuestra gente, realizando cada proyecto que nos ayude en este reto. El lema episcopal elegido por nuestro obispo es: en tu nombre, Señor, echaré las redes. Queremos seguir junto a nuestro pastor lanzando las redes mar adentro para hacer visible el reino de Dios. Con la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la colaboración generosa de todos los hombres y mujeres de buena voluntad de nuestra diócesis de San Pedro de Macorís. Dios les bendiga, hoy, mañana y siempre. Señores, una de las razones por la que preferimos que Monseñor Santiago Rodríguez estuviera hoy en salud y previsión, primero por lo que dijimos antes, de que la Iglesia Católica tiene como prioridad la salud dentro de los servicios que se le dan a las personas, no a los católicos, a todos. También de que el Monseñor tiene interés en desarrollar proyectos de salud que están en vía de ejecución y necesita de la ayuda de todos. Y finalmente hay un elemento que es muy poco conocido y es el hecho de que Monseñor estudió bioética, es ética de la salud, de la vida. Y en SENASA hay 2 personas que son especialistas en bioética. Quien preside eso es Jeffrey Lizardo, que es el director ejecutivo que tiene Mercedes Rodríguez ahí, y la doctora Daphne Arbaje, que también trabaja en bioética. Bioética es algo muy importante porque tiene que ver mucho con la educación. La educación no solamente del uso de un sistema de seguridad social que se impuso quizás muy rápido y que no se le ha dedicado el presupuesto que está previsto en salud, en invertir en educación y en promoción, sino en que el paciente tiene derecho, es un derecho
a que el prestador de servicio en cualquiera de sus facetas, médico, especialista, laboratorista, imagen, tiene la obligación de edificar a los pacientes sobre su situación. ¿Es así, monseñor? Así mismo es. Usted ha dicho una parte fundamental que tiene que ver con la bioética, que es la ética de la vida, que es precisamente el consentimiento informado, que a los pacientes no se le informa, simplemente se le interviene como si fuera cualquier lugar o objeto como tal. Y esto que usted ha dicho, pues realmente tienen que incluirlo específicamente todas estas ARS que no le informan nada al usuario y por lo tanto realmente pierde en este caso los servicios que los distintos centros de salud puedan también. Sin embargo, el que la iglesia tenga un obispo que haya estudiado bioética y que el seguro del Estado tenga 2 especialistas en bioética es importante, ¿verdad? Sí, es importante y básicamente, no solamente por lo que usted dice, monseñor, respecto a la información que las aseguradoras de riesgo de salud tienen que darle a sus afiliados, sino que principalmente en la relación que debe tener el médico con el paciente tiene el derecho de estar informado su condición médica, el alcance de la condición médica, el tipo de tratamiento que le van a hacer y el tipo de intervención quirúrgica y los riesgos asociados de esa intervención. Y muchas veces sucede que, tal como monseñor comentaba recién, esa información no se la proporcionan al paciente y el paciente entonces a veces tiene el derecho de decir, yo no quiero hacerme la quimioterapia, por ejemplo. Exacto. Pero en la mayoría de los casos, el paciente no puede acceder a ese derecho, sino que finalmente se somete al tratamiento que de alguna manera, entre comillas, le impone el facultativo al usuario. Esta es una parte fundamental y mencionaba la parte de las ARS, pero específicamente en los centros y quienes aplican el servicio médico, que son en este caso los médicos, pues realmente de esto carecen tanto y llevan o nos llevan a los pacientes como cordero al matadero, así decirlo de esta manera figurada, porque realmente cada persona tiene esa parte fundamental al ejercer su derecho y que debe ser informado para querer o no. E incluso en mis años que me tocó compartir las aulas, específicamente en docencia a médicos en bioética como también moral médica, le hablábamos de estos temas fundamentales que entran y que también han sido tan polémicos, como el aborto, el uso mismo también de los anticonceptivos, de pastillas o de medicamentos que realmente... Justamente, siga ahí, monseñor. Cuando se habla de bioética, hay 2 éticas. Hay la ética que usted estudió y hay la ética del Consejo Nacional de Población y Familia que controla los nacimientos, o es la misma con 2 interpretaciones. Es la misma bioética que realmente este médico que a raíz de los años 70 realmente construye, podríamos decir, esta nueva ciencia que viene prácticamente no a sustituir, sino más bien a ampliar la dimensión y el radio de acción que tiene la ética como tal, la ética médica, y en este caso la bioética va mucho más allá, que precisamente se define como la ética de la vida, y de la vida en su sentido general. Y por eso se desconocen los elementos fundamentales que realmente se deben tener a la hora de una aplicación. Porque ¿quién es el dueño de la vida? El dueño de la vida precisamente es el dador, y nosotros desde la fe entendemos y creemos y profesamos que Dios... el dador la da. ¿Quién administra la vida? ¿Quién decide cuándo termina y cuándo comienza? Bueno, en este caso, el hombre, por una parte, dentro de su libertad, pero también es una libertad que está condicionada, y son los elementos que realmente entran en contradicción. Por ejemplo, yo no tengo derecho de hacer lo que yo quiera en la diócesis de San Pedro porque sea el obispo. Sí.
y se me ha puesto administrarla, y es precisamente el término que utilizamos. La vida es realmente, el hombre es un administrador de ese don, de un regalo que él no ha pedido ni ha buscado, sino simplemente que ha llegado, y que en ese contexto propiamente de la fe, pues entendemos que debe ser un administrador de un regalo, un don que se le ha dado. Tenemos que comentar el reportaje sobre la diócesis de San Pedro, pero Melvin nos llama la atención y dice que quiere una pausa.